Vamos a empezar con el tema de hoy que, es la autoestima, ¿no? Es uno de los temas que ustedes eligieron, que se repitió en más de un caso y me pareció que era interesante abordarlo porque en definitiva, también nos atraviesa absolutamente a todos, ¿no? La autoestima tiene que ver con la percepción o juicio positivo o negativo que cada uno tenemos de nosotros en relación a las experiencias, pensamientos o sentimientos, ¿no? Tiene que ver con el aprecio o consideración hacia nosotros mismos, ¿no? Por eso es autoestima, es estima propia, amor propio, lo que se suele llamar amor propio. Bueno, la autoestima se construye en los primeros años de vida, cuando de niño, digamos, interactuamos con el entorno y tiene que ver de alguna forma con el reconocimiento que el niño adquiere de su entorno familiar, ¿no? De sus padres o de quienes cumplan o suplan esa función, ¿no? Porque muchas veces no son padres, sino son otras las personas que son tutores o se ocupan de la crianza de un niño. Cuando hay poco reconocimiento, la autoestima es baja. Cuando hay excesivo reconocimiento, tampoco está bueno. Nunca los extremos son buenos, como lo hemos dicho muchas veces, y siempre apuntamos a un equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque si el reconocimiento de ese niño es excesivo, va a creer que puede más de lo que puede, no va a desarrollar la tolerancia y la frustración porque va a creer que lo puede todo, lo cual no es real, ¿no? Nadie puede todo ni nadie puede nada, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, en este punto vemos que la autoestima está en relación con el narcisismo, que tiene que ver con la relación que uno tiene con el amor propio, que tiene que ver con quererse, con respetarse. A ver, si lo tomamos como un ejemplo, podríamos pensar que preparamos una comida y le ponemos sal, ¿no? Si tiene poca sal, no es bueno, es desabrida. Y si tiene excesiva sal, tampoco. Es decir, el punto medio tiene que ver con esto que decimos que es el equilibrio. De todas las formas de amor que conocemos o que podemos conocer, el más importante es el amor propio. Y ustedes van a decir, uy, eso suena como muy egoísta, ¿no? Que es lo que se suele pensar. En realidad, Freud decía que una cuota de amor propio, digamos, y una cuota de egoísmo en ese punto, desde esa mirada, permitía sobrellevar mejor la vida, ¿no? O sea que, en definitiva, es necesario, porque esto tiene que ver con una mirada hacia nosotros mismos que nos ubica en torno a la dignidad, ¿no? Es lo que nos permite que tengamos algo para darle al otro, ¿no? En la medida que reconocemos que tenemos cosas, que valemos, que nos queremos, tenemos la capacidad y nos creemos con la capacidad de poder darle al otro. El amor propio es necesario como punto de partida para la sanidad, para la salud mental y en primera instancia también tener en cuenta qué es lo que quiero yo, que es diferente a lo que quiere el resto de mí, ¿no? Fíjense en qué importante que es, porque esto lo vamos a ver a lo largo de la charla, cómo en relación a la autoestima, en muchos casos está puesto muy en juego en muchas personas la mirada del otro, ¿no? Es decir, hago en tanto el otro espera de mí o lo que el otro espera de mí y no se pone en juego el propio deseo, ¿no? Que es lo que realmente interesa. En este punto podemos pensar que, digamos, poner en propio el propio deseo en juego tiene que ver con una buena autoestima, tiene que ver con cuidarnos, con respetarnos, con no permitir que invadan nuestro espacio, nuestros límites. Pensemos que si solamente hay en este punto miedo, inseguridad, desvalorización, uno podría preguntar, bueno, ¿qué puedo darle al otro, no? Si yo misma no creo en mí,
Les habrá pasado montones de veces, mismo a mí en el consultorio, donde de repente llega alguien y habla de su vida y demás, y uno puede ver que tiene muchas cualidades y características y cosas a aportar, pero la persona no lo cree, ¿no? O sea, no lo ve, no es que no lo cree, no lo ve, no lo reconoce como tal esas cualidades. Por ahí pone el acento solo en, digamos, las cosas que considera que no son favorables, podremos pensar, ¿no? A ver, cuando hablamos de tener en cuenta, digamos, nuestras características y cuando tenemos en cuenta que hay gente que por ahí tiene mucho miedo, mucha inseguridad, voy a dar un ejemplo que es como por ahí básico, pero es gráfico, ¿no? Es como si un niño empezase a caminar, obviamente al principio tiene miedo, ¿no? O sea, los padres tienen miedo, digamos, de que se caiga, y hay quienes por ahí por temor, por mucha inseguridad propia, le transmiten al niño inseguridad y están como todo el tiempo ahí. Bueno, seguramente ese nene va a terminar caminando un poquito más tarde porque también va a percibir esa inseguridad que le han transmitido. De otra manera, cuando por ahí uno larga, ¿no?, a ese niño para que dé sus primeros pasos y se muestra como más seguro, esto también lo puede transmitir. Y por ahí, bueno, el niño se muestra como más desenfado y por ahí, bueno, avanza con más facilidad que en el caso anterior. A veces el amor, ¿no?, hacia otro es interpretado como si fuese o tenga que ver con la sumisión, ¿no? Como que amar tiene que ver con estar sumido al otro o ser esclavo del otro. Bueno, estamos en una sociedad donde aún el patriarcado todavía está como muy anclado, ¿no? A pesar de que hay grandes movimientos y demás, donde de alguna manera pareciese, como en todo patriarcado, digamos que quienes tienen como más, derechos, privilegios, fuesen quizás los hombres y las mujeres tuviesen una posición más de no poder por ahí reclamar, no tener derecho a reclamar, no tanto privilegio y más de atender, de cuidar, de servir, de estar atento al deseo del otro, de complacer, ¿no? Esto así de modo exagerado para poder entender a qué voy. Bueno, si lo pensamos desde la sumisión, no es un amor sano, ¿no? Ni para uno ubicarse en ese lugar, ni para la relación de pareja, ¿no? Donde hay uno que se subordina al otro o que, digamos, adquiere esta posición de esclavo en relación al otro, para graficarlo de manera exagerada. Bueno, esto no es sano, ¿no? No es algo equilibrado, no es una relación de paridad. A ver, podríamos pensar que tener una buena estima o autoestima tiene que ver con que yo puedo reconocer que hay cosas que las puedo hacer bien, hay cosas que las puedo hacer más o menos y otras quizá las haga mal, ¿no? Ahora, si yo pienso que todo lo que hago lo hago bien, entonces es una posición muy narcisista porque pienso que lo puedo todo, ¿no? Que solo yo tengo la verdad y el saber de todo. Es una posición muy omnipotente y muy omnisciente también, ¿no? De pensar que yo lo sé, lo puedo todo. Ahora, si por otro lado yo tengo, digamos, una mirada de que todo lo que hago lo hago mal, estoy en una posición más de víctima, ¿no? De victimizarme. Mucha gente, digamos, tiende a tener esta posición que lo ubica en un lugar de que, bueno, todo lo que hago está mal y todo lo que voy a hacer lo voy a hacer mal, ¿no? Es muy interesante porque, a ver, en psicología se habla de la profecía autocumplida, que tiene que ver como con una especie de predicción que uno realiza sobre uno mismo y que esto causa una realidad, ¿no? A ver, yendo otro ejemplo sería como decir, bueno, yo me levanto y digo, hoy voy a tener un día horrible y me predispongo mal y es un ejemplo obviamente muy concreto y muy superficial, pero es gráfico, ¿no? De lo que digo. Y yo ya me condiciono y si es muy posible, seguramente que el día mío no va a ser bueno y todo va a resultar de manera no grata, ¿no? Porque ya estoy como predispuesta a esto, estoy como determinando de una manera negativa mi día. Bueno, habrán visto que hay mucha gente que en la vida tiene esta posición,
¿no? Que por ahí uno comenta algo y siempre hay algo del orden, o sea, la mirada está puesta en lo negativo y no por ahí en lo positivo, ¿no? O sea, su filtro pasa por rescatar esto y no, bueno, lo mismo hacen con ellos mismos, ¿no? Por eso digo que es tan importante y tan interesante tener como, o hacer como una evaluación, como una introspección, porque la autoestima no es algo estable, rígido. La autoestima a lo largo de los años, con las experiencias que vamos viviendo, con el paso de los años y las distintas heridas y cosas buenas que también todos pasamos, porque todos tenemos heridas, algunos más, otros menos, pero todos en algún momento algo hemos sufrido, digamos, bueno, va provocando que la autoestima vaya teniendo, digamos, cambios. Si no, pensaríamos que nos quedamos en lo rígido, que muchas veces lo escucho en el consultorio, de, bueno, yo tengo esto que me molesta, que me hace sufrir, lo padezco, pero soy así, ¿no? Como si fuera una determinación. Y en realidad, en todo esto hay una elección también, ¿no? Es decir, podemos modificar cosas que sentimos que en realidad no nos hacen felices o que en realidad queremos cambiar. En este punto yo sitúo dos momentos que me parecen interesantes. Uno que tiene que ver con un momento de una introspección, ¿no? Que siempre decimos que en este periodo de cuarentena quizás nos obliga a esto también, a poder como meternos, pensar y tener como más conocimiento de nosotros mismos. Creo que una buena técnica sería por ahí, ¿no? Más, tomar una hoja y quizás hacerlo de modo práctico y anotar las cosas que uno reconoce de uno, que le agradan, las características, ¿no? Soy así, tengo esto, y por otro lado lo que por ahí no nos agrada de nosotros y que nos gustaría modificar o que sea distinto. Esa sería una primera instancia, ¿no? En una segunda instancia, que dijimos que la primera tiene que ver con la introspección, con el autoconocimiento, con mirar para adentro. ¿Y por qué reafirmo esto? Porque yo muchas veces lo que noto es que mucha gente pierde mucho tiempo mirando en el afuera sin mirar para adentro. Es decir, estar muy atentos a lo que espera el resto o el entorno de sí y hacer en consecuencia que preguntarse qué es lo que quieren para su vida, ¿no? No hace mucho tiempo una paciente de edad media, 55 años, me decía, sintiéndose como muy angustiada y muy frustrada, que recién ahora se había podido detener a pensar, porque hasta ahora venía haciendo cosas, y estaba con una crisis pensando en realidad si todo lo que estaba haciendo tenía que ver con lo que ella quería, o si solo tenía que ver con responder a mandatos sociales. Obviamente que estamos dentro de una sociedad, y en toda sociedad hay mandatos, ¿no? Mandatos sociales, familiares, hay definiciones, ¿no? Se espera supuestamente cosas de nosotros. Pero bueno, me parece que el desafío quizás está en podernos preguntar si coinciden esas definiciones y esos mandatos con lo que realmente queremos, ¿no? Que es el trabajo de esta paciente en particular, donde se está cuestionando, bueno, de todo lo que ha hecho, que en gran parte siente que respondió como a mandatos, bueno, seguramente algunas de esas cosas tenían que ver con deseos propios, pero debe haber otras que está descubriendo que tienen que ver con cosas por hacer, ¿no? Y que le van a traer más satisfacción, porque van a estar más conectadas con su deseo, no con el deseo de otros. Porque ¿quién mejor que uno puede determinar lo que desea? Es un trabajo, obviamente, no es fácil, pero y es jugado, ¿no? Porque a veces es más fácil decir, no, hago tal cosa porque en realidad supongo que corresponde, que se debe, y no porque en realidad quiero, más allá de que por ahí el entorno no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, en este punto es interesante, porque lo que se suele ver muchas veces es como que existen en esta segunda parte definiciones concretas. ¿Cuál sería la segunda parte? La de la autoaceptación. O sea, la primera tiene que ver con esto que es como un autoconocimiento y como una definición, ¿no? Como dije, las cosas que me gustan de mí, las cosas que no me gustan y quisieran cambiar. En segundo lugar, para hacer un cambio, tengo que aceptar, tengo que reconocer y aceptar algo, ¿no?
que no me gusta y no me agrada para poder modificarlo. Porque si yo reniego de eso y me quedo anclada en la queja, seguramente toda mi energía va a estar puesta ahí y no voy a tener posibilidades de avanzar, porque me quedo en la queja, ¿no? Que esto también es muy frecuente, ¿no? Una cosa es la autocrítica. Que la autocrítica es, decir, a ver, tendría que quizás hacer esto en vez de lo otro, o en aquel momento hubiese estado. Y otra cosa es quedarse detenido en el pasado, o en lo que hice, o en el castigo. Creo que a veces no hay verdugos más grandes que nosotros mismos con nosotros. Esto yo escucho muchas veces que en el consultorio, en las sesiones, hay pacientes que se castigan por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por cómo son. La idea es correrse de ese lugar y poder ver con lo que no me gusta, qué es lo que puedo hacer. Cuando hay definiciones, como por ejemplo, o cosas que les desagradan, y me encuentro que dicen, bueno, la verdad esto me trae problemas, soy así, me trae conflictos en el trabajo, mi forma de ser, soy, por ejemplo, soy impulsiva, a veces irascible, pero bueno, soy así, ¿no? Como si fuera, con tal determinismo que esto fuera irremovible, incambiable. Ahí es donde tenemos que poner el acento, en el soy, ¿no? Cuando suena como un rótulo y como algo que es inamovible. No. En primer lugar tenemos que aceptar y reconocer, pero corrernos de ese lugar tan estático, porque ahí no tenemos posibilidades de cambio, sino nos quedamos en la queja, nos quedamos en la crítica, nos quedamos en el reproche, nos quedamos en el lamento, y esto no da posibilidades de avanzar, es un obstáculo. A ver, vamos a un ejemplo que también, doy ejemplos que son por ahí superficiales, pero me parece que son simples y gráficos, y me gustan los ejemplos para graficar lo que quiero decir. Si de repente yo digo, yo soy fea, es diferente a decir estoy fea, ¿no? Si yo digo, yo soy gorda, es muy diferente a decir estoy gorda, ¿no? Si yo digo, soy desprolija, distinto es decir estoy desprolija. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí me gusta, digamos, me incomoda estar o ser desprolija, digamos, en este momento, bueno, yo puedo hacer algo para modificar eso en mí. Si yo me siento que estoy fea porque me siento abandonada, descuidada, porque creo que en realidad esto es una percepción personal, yo creo que no existen mujeres feas. De hecho, ustedes habrán visto que hay mujeres u hombres, ¿no? Que por ahí algunos son muy agraciados por la naturaleza y sin embargo no son personas que resulten atractivas. Es decir, es muy subjetivo el tema de la belleza, pero bueno, porque son cosas que uno suele escuchar con frecuencia, ¿no? Porque en esto del amor propio y la autoestima también se pone mucho en juego esto que tiene que ver más con la carcasa, ¿no? Donde más en esta sociedad y en la que vivimos, por eso tanto acento ponemos en los adolescentes, que son los que más, sobre quienes más pesa esto, los estereotipos, ¿no? De que supuestamente hay como cierta fantasía y cierta falsa idea de que si se es delgado o delgada, atlética, sé feliz, por decir algo, ¿no? Obviamente no es así. Hay muchos estereotipos, ¿no? También la gente a veces tiene el prejuicio que quien tiene dinero es feliz. No, tampoco. Es decir, todos tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, cosas que nos molestan, que nos incomodan. Me parece que el punto es dónde yo me sitúo. Entonces, como dije antes, si yo digo yo soy gorda, es distinto decir estoy gorda, porque si a mí esto me incomoda, por una cuestión de salud, por una cuestión con lo que tenga que ver, yo puedo hacer algo para modificarlo. Yo digo, yo soy así. Me quedo en la queja, en el lamento, no cuido mi salud, no trato de verme mejor. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, el amor, la autoestima, el cuidarse, el quererse, el respetarse, ¿no? Ponerse en primer lugar y cuidarse, que cuando aparecen los hijos muchas veces se ve con frecuencia que esto queda relegado, y es lógico porque esto insume mucha atención, mucha energía, y muchas veces se descuidan las personas. Y no solo estoy hablando de una cuestión estética, no estoy hablando de esto, estoy hablando de descuido, de priorizarse, ¿no? De querer, sino perder de vista los objetivos personales más allá de los familiares
o los maternales o los de la pareja. Como dije en alguna oportunidad que a veces cuando llegan los hijos la pareja se pierde dentro de la familia, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con el amor. Entonces también tiene que ver con el amor propio. Porque si yo tengo una pareja, o si tengo un hijo, o si tengo una familia, también mi amor propio, esa parte, esa cota de egoísmo necesaria, la tengo que cuidar y conservar. Porque si no me pierdo y sucede lo que en este caso hablaba mi paciente. Donde se preguntaba durante tantos años qué de todo lo que había hecho, más allá que obviamente lo hizo por elección, pero lo hizo desde su propio deseo, o para complacer a otros, ¿no? Desde una carrera que hizo para complacer a su familia, hasta montones de cosas. Por eso digo que estas preguntas, de tenernos a pensar, a conocernos y a preguntarnos, es algo fabuloso, porque siempre permite que podamos cambiar, que podamos romper estructuras, que podamos romper definiciones, que podamos transgredir en el buen sentido, ¿no? De cosas que pareciera que son fijas, estáticas, rígidas. No. Por eso digo que el soy tiene, el soy de alguna manera me parece que debería estar como más en esto relativizado, ¿no? Bueno, soy esto, me pasa esto, pero esto si me molesta lo puedo cambiar, lo puedo revertir, tengo que trabajar en eso. Hay mucha gente que se queda en este lugar anclado, ¿no? Y desde este lugar, como dije, lo único que hacemos es reprocharnos, y ahí se pierde la vida, ¿no? También hay gente que se queda en el lamento de lo que no hizo, de lo que no fue, cuando en realidad puede hacer cosas, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, de una paciente que particularmente trabajó toda su vida de algo que, bueno, no fue su primera elección, sino que fue lo que pudo hacer en ese momento, y que ahora, cerca de los 60, se va a recibir de una profesión que quiso estudiar toda su vida y que no pudo, no había podido porque tenía hijos, tenía una familia. Bueno, quizás otra persona en su lugar no se hubiese tenido que decir, bueno, hubiese pensado que quizás sí había renunciado a esto, pero hubiese puesto excusas de que era tarde, que ya no, que para qué. Bueno, el tiempo siguió transcurriendo, ella llevó a cabo su objetivo y este año se recibe, ¿no? Entonces digo, esto es importante porque siempre podemos mejorar, siempre podemos querernos más, siempre podemos cuidarnos más, ver qué es lo que nos hace bien. Pensemos que a medida que pasa el tiempo son distintas las necesidades que tenemos, ¿no? Esto mismo pasa, digamos, dentro del amor que se dan las parejas. Pasa con uno y pasa con el otro, ¿no? Que a veces en las disputas maritales está este reclamo de que, pero vos antes esto no te gustaba o antes no querías esto. Bueno, uno va cambiando y de eso se trata, ¿no? La vida, porque no somos iguales, las necesidades cambian. Y está bueno que siempre estemos abiertos a preguntarnos y repreguntarnos si lo que estamos haciendo es lo que queremos. Salir de ese reproche constante. Hay personas que se autosabotean, ¿no? Que se autosabotean constantemente. Es decir, cuando empiezan a lograr lo que quieren, terminan como corriéndose y pierden lo logrado. Esta serie que yo les recomendé al inicio, que a mí me recomendó una de ustedes la semana anterior, que es Rita, que como dije es una serie dinamarquesa excelente. Bueno, son 5 temporadas, pero vale la pena verla, realmente fabulosa y muestra mucho de esto, en gran parte. No voy a decir más de esto, digo solo gran parte, porque transcurre algo de esto, ¿no? Donde va adquiriendo cosas a lo largo de la historia y a medida que las va consiguiendo cosas valiosas se va corriendo, ¿no? Bueno, me parece que muestra, no voy a hablar más porque si no rompo la magia para quien la quiera ver. Me gustaría que la vean y que después me hagan comentarios de qué les pareció, porque hay varias cosas que tienen que ver en torno a esto, ¿no? En este caso, cómo ella es como es, cómo tiene que ver con su historia, cómo ella logra conseguir cosas, cómo logra capitalizar lo que hace, porque durante mucho tiempo lo va como dejando en el camino. Así que se la sugiero para que lo vean porque con este tema tiene mucho que ver y es muy interesante. Es muy rica, ¿no? Es muy rica.
habla mucho de la posición, no solo del personaje de ella, sino de todos los que forman parte de esta serie. Se pone en juego el tema de la autoestima. Es importante porque también muchas veces, obviamente que esto es inconsciente, ¿no? Esto de que a veces hay personas que se autosabotean, no es algo que lo hacen conscientemente. Muchas veces, hasta cuando lo reconocen y se dan cuenta, caen en la repetición nuevamente. Siguen repitiendo cosas que les causan desagrado, ¿no? Repetición, Freud siempre, digamos, lo tomaba en cuenta porque decía que era como un impulso, como una compulsión que tenía el ser humano para repetir situaciones desagradables que nos causan displacer. Es algo inconsciente, pero que nos suele pasar. Por ejemplo, a ver, puede haber quien tenga inconvenientes y que, tenga inconvenientes en conservar un trabajo. De manera repetida pierde trabajos. Bueno, cuando hay una repetición de este tipo en algo desagradable que le causa angustia y mal, está bueno preguntarse, bueno, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? A ver, ¿será que todos los trabajos me encuentro con gente que me trae dificultades? ¿O será que algo yo provoco o repito, que tenga que ver seguramente con mi historia, que hace que yo no pueda conservar mis trabajos, que es algo que tanto deseo, ¿no? Cuando ahí aparece el conflicto entre lo que deseo y lo que provoco de alguna manera inconscientemente, que es en este caso no conservar mis trabajos, no poder conservarlos. Entonces siempre es bueno tener en cuenta esta pregunta y poder ver qué es lo que hacemos, ¿no? Y cuando se da la repetición en algo que no nos agrada, entonces pensar, bueno, a ver, tendrá que ver conmigo, algo estaré haciendo yo para que esto suceda, ¿no? Porque si no, siempre la responsabilidad la dejamos afuera. Y esto no colabora a que nos sentamos bien y creo que el preguntarnos colabora a que nos cuidemos, nos respetemos, nos mimemos y, bueno, ¿quién no si nosotros en primera medida, ¿no? Que esta también es una falsa idea. A veces se piensa que si un otro me quiere y me ama, una pareja, por ejemplo, entonces yo ahí cobro valor. Y en realidad el valor uno lo tiene que adquirir por sí mismo, el valor uno lo tiene por sí mismo. Podrá variar la autoestima, como dije, en base a las experiencias, a lo que uno pueda aprender, mejorar, pero no hay nadie que me puede sumar, en todo caso, cosas valiosas o un sentido o cualidades o resaltar mis cualidades. Pero no es que yo deje de ser valiosa si esa persona no está en mi vida, ¿ok? Yo soy valiosa en sí mismo, el otro puede aportar. Por eso digo que a veces hay muchas relaciones que son de tipo patológico cuando se supone que el valor me lo da el otro y que yo soy valiosa en tanto sea valiosa para el otro. No, yo soy valiosa en sí misma y trabajo para mí y soy para mí, y esto no es egoísmo, es amor propio, es cuidarse, y en base a eso también puedo elegir personas, amistades, parejas con quienes relacionarme, que sean personas que también respetan ese límite, ¿no? Que tiene que ver con mi espacio, con mis elecciones, con mi manera de ser. En este punto es interesante también tener en cuenta por qué a veces repetimos, para explicar esto que decíamos, cosas que nos hacen mal. Dentro de lo que es la psiquis humana tenemos, para explicarlo de manera resumida, como dos tipos de energía, ¿no? En la psiquis. Una energía que tiene que ver con lo que llamamos que es la pulsión de vida, que tiene que ver con el deseo, con lo que nos motiva a hacer cosas, ir para adelante, nos a ver, con la valentía, no me sale la palabra. ¿Cómo sería? Si alguien me la dice, ayúdenme. Envalentonamos, ¿sería? Bueno, cuando podemos envalentonarnos. Si no es así, bueno, ahí vamos por corregirnos, ¿no? Veníamos hablando de esto. Eso tiene que ver con la pulsión de vida, que nos conecta con el deseo, ¿no? Con lo bueno, con lo que nos hace vibrar, con lo que queremos. Y después está la pulsión de muerte, que es lo que nos conecta con la parte más negativa. Todos los seres humanos tenemos ambas energías. No es que podemos exterminar una y quedarnos con la otra. Es como un sub y baja, que fluctuamos. Hay personas en las cuales prevalece más
por ahí lo que llamamos pulsión de muerte o esta energía negativa, hay personas que priman más la pulsión de vida, que tiene que ver con esta fuerza motivadora, ¿no? La energía, digamos, negativa o la pulsión de muerte tiene que ver con más que nada repetir actos o remover cosas que son del orden del dolor, que son las que se ponen en juego muchas veces, ¿no? Más en situaciones por ahí de pérdidas. A ver, si yo me peleo con mi pareja, posiblemente más allá del periodo de duelo, digo, tiene que ver con esa parte de, uno diría, meter el dedo en la llaga, empezar a escuchar música y recordar y ver fotos y frases. Bueno, esta parte tiene que ver con el goce que hay en el dolor. Todos lo tenemos, algunos más, otros menos. Y me parece que el trabajo que tenemos en sí es tratar de equilibrar, ¿no? Para que esto sea, digamos, más llevadero, ¿no? Porque si todo el tiempo la pulsión de muerte está a la orden de... Tomemos el ejemplo de la situación actual. Si nos quedamos, digamos, en el malestar de la actualidad por todo lo que está pasando, nos quedamos con lo que no podemos, nos quedamos con esto de lo negativo, digamos, esta pulsión negativa de todo lo que no podemos, de lo que nos frustra, ahí vamos. Este es el ejemplo gráfico. Ahí vamos mal. Entonces, bueno, no podemos tantas cosas, no nos quedemos ahí, vayamos por lo que podemos, que tiene que ver con lo motivador, con conectarnos con otras cosas que podamos desear. Quizás no podemos hacer muchas de las que queríamos, pero nos podemos conectar con otras que nos liga al deseo, ¿no? Que nos motiva, que nos da energía y que nos propulsa a seguir adelante y a tener una mirada positiva, constructiva. Bueno, con el tiempo siempre me voy, así que antes de hacer el cierre voy a interactuar con ustedes para ver, que veo que han escrito acá. ¡Ay, muy bien! No me salía. Envalentonamos. Muy bien, gracias. Sí, hay palabras que a veces, bueno, sobre la charla me van saliendo y que no me suenan como las pronuncio. Así que qué bueno que tengo gente que me ayuda. Bueno, acá dicen, permitir que el otro camine es confiar en las capacidades del otro. Exactamente, muy bien, en las capacidades del otro y que le puedo transmitir también seguridad, ¿no? En este ejemplo que dábamos de los niños, ¿no? O sea, le estoy transmitiendo que puede, ¿no? Que puede, porque yo creo que puede y yo confío y tengo seguridad yo misma en que el otro también puede. Freud decía que cuando dos están siempre de acuerdo, uno se somete, absolutamente. Por eso siempre hay que desconfiar cuando alguien está en pareja y dice no, nunca un sí, un no. Eso es imposible, no existe, es inválido, no es real. O sea, no digo que mientan, simplemente debe suceder algo de esto, que uno de los dos siempre se sujeta o se somete al deseo del otro. Aquí dicen, se pueden dar las dos cosas, la complacencia y a la vez pensar que se puede todo. A ver, se pueden dar las dos cosas. La complacencia y a la vez pensar que se puede todo. A ver, complacencia, a ver, depende, si estamos hablando de complacernos a nosotros mismos o complacer al otro. Si pensamos que se puede todo, no está bueno. Y ubicarnos en lugar de complacencia para con el otro, tampoco. ¿No? Digo, son situaciones extremas en ambos casos, o ser complaciente o creer que lo podemos todo, no nos ubica en un lugar de equilibrio, que ni lo podemos todo, ni lo sabemos todo, ni podemos nada, entonces, bueno, me parece que el punto es el equilibrio, ¿no? Que no es, suena fácil, pero no lo es. A veces el deseo no está claro en análisis, podemos averiguarlo. Exactamente, sí, porque esto que yo digo es verdad, no es simplemente sentarnos con una hoja en blanco a ver, a veces no es solo eso, o sea, sí, puedo hacerlo, pero eso no es suficiente para que podamos revertir cosas. Muchas veces no es suficiente con la voluntad, obviamente, hay cuestiones que se ponen en juego en nuestra vida, en nuestra historia, que solo a través de un análisis lo podemos resolver y lo podemos comprender y podemos revertir. Aquí me dicen, por otro lado, a veces nos quedamos en el goce de la queja antes de ponernos en acción. Exactamente, a esto iba cuando decía que si nos quedamos en el lugar de queja, posicionados, ya no en un lugar de autocrítica y de ver qué podemos modificar, sino clavados, anclados en la queja, en el autorreproche
Y en la victimización lo único que hacemos es quedarnos detenidos. Y acá lo único que propulsa a mejorar es la acción. Son conformistas con lo que sienten, claro. Sí, exactamente. De alguna manera muchas veces quien se queda en el lugar de víctima, bueno, es una posición que adopta, bueno, algo que le garantiza es malestar, ¿no? Nada del orden de la satisfacción. El amor propio es súper importante para saber realmente qué queremos y qué hacer en la vida, exactamente. La vida es un cambio continuo. Pienso que la autoestima se alimenta y fortalece con las experiencias de vida que nos toca vivir. Exactamente. Muy bien. Freud escribió, los que fracasan al triunfar. Muy bien, sí, tal cual. A veces no nos bancamos que nos vaya bien. Bueno, por eso vean Rita, que habla exactamente de esto que están aportando acá. Los que fracasan al triunfar. Exactamente, muy bien definido. Nunca lo vi así, pero empecé varias veces cosas que me gustan, pero lo dejo cuando llega fin de año. Bueno, habrá que ver por qué motivo, ¿no? Si lo dejás porque pensabas que te gustaba o te gustaba y después descubrís que realmente no, o porque realmente te gustan y las dejás, que ahí sí estaríamos en temas de reverlo, ¿no? Y de trabajarlo. Acá estaba la palabra envalentonamos. También es difícil esa palabra. Tendría que buscar una más simple, ¿no? Bueno, me apareció esa. Es súper importante alentar al otro a que logre lo que quiere cuando no tiene una alta autoestima. Sí, porque a veces hay como una falsa idea de que la autoestima es esa, es la que hay y no se puede. No. Se puede, todo se puede mejorar. No me gustan, o decir no me caen bien, quienes se creen que lo pueden todo y son tan autosuficientes. No sé, estará mal, no quiero ser mala. No sos mala. Es que en realidad suelen ser personas soberbias que por ahí causan un poco de rechazo, porque la realidad es que quien cree que todo lo puede, cree que todo lo sabe. Entonces no da la posibilidad a veces de poder interactuar y de que haya una ida y vuelta, ¿no? Si lo pensamos en una pareja, ¿no? Pensemos esta posición en uno de los dos. El otro queda en un lugar muy descalificado, porque si estoy con alguien que en realidad lo puede todo, lo sabe todo, yo se supone que entonces nada puedo aportar. La realidad es que no está bueno. Y muchas veces, ojo, que esto es pura apariencia. Muchas veces es una carcasa vacía, como digo yo, como de gran autoestima y es algo totalmente opuesto. Esa frase que dice, dime de qué te jacta y te diré de qué careces. Podemos revalorarnos cuando fallamos en algo y volver a intentarlo totalmente. Siempre. De acuerdo contigo, María Fernanda, conozco mucha gente así, soy la número 1 en alentar y que crean en sí mismos. Exacto. La voy a buscar a Rita. Sí, hay que ver Rita, amo Rita y agradezco que Claudia la recomendó la semana anterior y es fabulosa. De hecho, son 5 temporadas y yo la vi. Me la recomendó la semana pasada. Es apasionante. Me gustaría que la vean quienes pueden y quienes quieran. Y la semana próxima, si quieren, me cuentan qué les pareció, porque hay un par de cositas y tips que me encantaría que las podamos marcar. No quiero ahora porque hay quienes las quieren ver y obviamente yo rompería la magia. Sí, puede ser capaz carcasa, jaja. Sí, exactamente. Creo que muchas veces es así. Poner nuestro amor propio en función crea en el otro lado la oposición o la contradicción y lleva a discusiones y enfrentamientos sin capacidad de reflexionar. Sí, bueno, a ver, poner nuestro amor propio en función está muy bien. Si crea en el otro lado una oposición es porque el otro no está abierto o dispuesto a escuchar o a recibir o a interactuar, ¿no? Es porque el otro no se muestra barrado, digamos, se muestra completo. Como decimos en psicoanálisis, alguien barrado es alguien que tiene algo que falta, todos tenemos algo que nos falta. Si me muestro completo, ¿qué me puede aportar el otro? Nada. Entonces, si alguien no acepta, digamos, algo que vos puedas aportar que es distinto o que es diferente, es porque no tiene la capacidad de tomar algo del otro. Puede no coincidir, pero sí aceptarlo, ¿no?
Esto no tendría por qué generar una discusión, un enfrentamiento. Pero claro, mucha gente que no tiene la capacidad de reflexionar, exactamente. Bueno, a ver, me gustaría por ahí como marcar ciertas cuestiones para cerrar este tema que se hizo corto porque desde mi punto de vista es muy apasionante y ven que da para mucho, que tiene que ver con ciertas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, en relación a la autoestima, siempre digo no compararse. Cada uno es un ser irrepetible y único. Por más que parezca burdo lo que digo o que parezca una obviedad, hay que tenerlo en cuenta y presente, ¿no? Y no pensar o no depender de la mirada del otro. Poder romper estructuras, preguntarnos qué es lo que queremos de nuestra vida, qué es lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Que muchas veces no coincide con las expectativas ni tienen por qué ajenas. Digamos, poner la mirada en nosotros mismos, tener esta porción de egoísmo, cuidado, latente y no perderlo, ¿no? Conservar la libertad para elegir, no permitir que invada nuestro espacio que tiene que ver con, digamos, nuestro ámbito, ¿no? Todos tenemos como un ámbito que tiene que ver con, llamemos, el propio, el de la autoestima. Bueno, no permitamos que esos límites los invadan, ¿no? Porque esto es importante para poder lograr cosas. Salir de la queja, del reclamo constante, de la autoflagelación, del autorreproche. Esto es muy común escucharlo, lo vivo, lo experimento en el consultorio y digo, está bien la crítica, repito, pero no la autoexigencia constante y autorreproche que hace que quedemos anclados sin poder avanzar. Y romper estructuras es lo mejor, ponernos desafíos, proyectos, y a veces puede dar miedo romper estructuras y decir, bueno, a ver, a esta altura de mi vida, y bueno, a ver, quiero hacer esto, no lo pude hacer antes, bueno, lo quiero hacer ahora, bueno, lo vale si tiene que ver con el deseo propio. Nunca es tarde para hacer lo que queremos, para mejorar y para jugarnos y romper, como digo, estructuras. De eso se trata la vida, me parece, ¿no? Es un desafío constante y tenemos que paso a paso tratar de sobrellevarlo lo mejor posible. Y lo mejor posible siempre que estemos y que pongamos en juego nuestro propio deseo. Bueno, felices de encontrarme de nuevo con ustedes otro sábado más. Les mando un abrazo muy grande virtual, beso y espero que tengan una fabulosa semana, que la disfruten, traten de pensar en lo que hablamos, traten de ver qué cosa tienen ahí pendiente o qué cosas les gustaría cambiar y de qué manera lo pueden implementar. Y bueno, piensen que podemos mejorar y que siempre podemos estar más conformes o buscar la forma de estar conformes y cuidar nuestro amor propio. Les mando un beso y nos vemos el sábado próximo. Nos vemos.